Muestra panorámica de obras que abordan los últimos 20 años, desde el año 2000 hasta el año 2021, y que abarcan 5 cuerpos de obras distintos. Muchos de ellos están relacionados con lo digital, con nuestra percepción de la información, de los datos, de cómo nos vinculamos con los sistemas de información. También se pueden ver consolas de videojuego, sistemas autómatas, videos como el que tenemos aquí al inicio. Pero lo que quiero hacer en este momento es llevarlos por entre 3 y 5 piezas que considero realzan la noción de este espacio interactivo. Lo interactivo ha sido una constante en mi trabajo, en mi obra, en mi investigación, en mi manera de relacionarme no solamente con el arte, sino también con la tecnología. Y lo que les voy a presentar en la sección de trabajos es una pieza de las más recientes que se llama Poesía Facial. Eh, este es un trabajo que empecé a elaborar en el año 2014. Esta fue la primera versión de la obra. La hice en inglés, se tituló Facial Poetry. Y es un trabajo donde utilizo inteligencia artificial, donde utilizo algoritmos de reconocimiento facial y empleo estos algoritmos para detectar los gestos faciales y transformarlos en poemas y en melodías. Voy a volver a esta versión en español. Esto es en el Museo de Arte Moderno de Cuenca, Ecuador. La última vez que se instaló fue en el contexto de la Bienal de Cuenca, en el año 2016, curada por Dan Cameron. Y aquí podemos ver un espacio en el cual hay un módulo donde pueden participar 3 personas simultáneamente, y la interacción de esas personas se produce de este modo. Una vez que alguien entra en el espacio, se encuentra con 3 pantallas, y cada una de estas pantallas tiene la habilidad de procesar, de identificar a una persona y de procesar sus gestos faciales para convertirlos en poemas y en frecuencias que van produciendo una atmósfera sonora. La obra tuvo la participación de públicos de distintas edades, niños, adolescentes, universitarios, personas muy mayores, personas con discapacidad física. Y bueno, la pieza está pensada justamente para que cualquier persona de cualquier edad pueda participar de la manera más sencilla, inmediata, llana posible. No hay instrucciones, uno simplemente se va acercando y
a partir de lo que se produce, se deduce lo que hay que hacer o lo que está sucediendo. Entonces, cuando las personas se acercan a la pantalla, eh, van apareciendo en los monitores textos, frases, que al leerlas en conjunto crean un poema. Y en ese sentido, poesía facial tiene la capacidad de producir cientos de poemas, poemas coherentes, que son co-creados con las personas que activan la pieza. Y esto es interesante porque la obra, cuando está sola, cuando no hay personas en el espacio, no tiene ningún tipo de actividad, está dormida. Y ella se levanta, se despierta cuando alguien entra en el espacio y se inicia el proceso de detección. Los textos que escribí están también relacionados con las instrucciones que tienen que ver con acercarse, con la distancia, con la sonrisa, con el movimiento de las cejas. Y en ese sentido hay una correlación también con cada una de las partes del cuerpo y los versos que se producen en el momento en que uno se acerca. Esos versos están escritos con antelación, a pesar de que el movimiento es aleatorio en función del movimiento del cuerpo de las personas, pero hay un esquema que interconecta el sentido de todos estos textos y de todos los sonidos también. Les voy a mostrar un video, no todo, aunque dura 3 minutos, donde hay una persona que habla de su experiencia personal y van a ver algunas tomas de esta pieza en el espacio. Un poco, nada, fue súper hermoso. Llegué un poco triste y la imagen del centro me decía sonríe. Y empecé a experimentar moviéndome y alejándome. Y entre los tres formaban diferentes poemas. Y cada palabra llegó perfecta. Me encantó. Aquí hay una descripción del trabajo que voy a omitir. Identificados por la máquina. Aquí más o menos pueden ver lo que sucede. El espacio, la interacción entre las personas y la relación que se establece con las máquinas se va a proyectar en ese espacio como un poema que va a estar cambiando continuamente y como una melodía o como un concierto de 8 bits. Es una nueva forma para mí de ver, o sea, un tipo de arte que se conecta así, usando como medio la tecnología, porque generalmente los artistas usan solo medios tradicionales, ¿no? Entonces me parece súper interesante que mezcle encima algo nuevo como la tecnología con algo súper tradicional como la poesía y nos hace conectarnos entre todos. Todo el hecho de estar con otros, con otras personas interactuando y que de esa comunión de personas que son desconocidas se genere arte, se genere un poema, es muy, muy grande. Una experiencia muy, muy gratificante. En la obra de Joseph Mary, Poesía Facial, hubo... Bien, yo creo que con esto se explica bastante bien no solamente el funcionamiento de la obra, sino también la reacción de las personas frente a este trabajo. Y sí, yo creo que en esta pieza se describe muy bien cada uno de los aspectos que me interesa explorar cuando hago una obra. Y uno de ellos
tiene que ver con la humanización del espacio y de la tecnología, donde hay un diálogo, donde hay no solamente una interacción unidireccional, sino que la relación que se produce entre las máquinas y las personas se está retroalimentando. Y este es un concepto que explicó muy bien un genio de las matemáticas, un tecnócrata que se llamó Norbert Wiener, fue profesor del MIT en los años, sí, en los años 50, y él fue la persona que escribió el primer gran tratado sobre cibernética, un término que acuñó para justamente hablar de los sistemas de información, y en él habla de la noción del feedback, ¿no? Y de la retroalimentación entre los seres vivientes y las máquinas. Y yo creo que este tipo de experiencias en el contexto en el que estamos, en el año 2021, en el siglo XXI, son no solamente del interés colectivo, sino que son necesarias para poder también redefinir el alcance que tiene la tecnología dentro de espacios culturales, dentro sí, la misma evolución que ha experimentado el arte y las formas del arte en los últimos 20 años. Bueno, ahora voy a moverme hacia otro trabajo que fue presentado en Sao Paulo, a la par de la Bienal que se hace en Sao Paulo en el año 2014. Es un trabajo que se llama C240 y que fue expuesto utilizando un edificio con una malla de 40.000 pies cuadrados de LEDs que estaban conectados a una sala a nivel de calle frente a este edificio. Aquí podemos ver una imagen del edificio. Entonces, en la fachada de este emblemático edificio se instaló esta malla de LEDs y a su vez ese contexto técnico-tecnológico estaba conectado a un aparato, a un dispositivo que fue inventado a mediados de los años 70, creo que en 1976, que fue el primer dispositivo de visualización de sonido como imagen. Fue el primer aparato que se patentó para visualizar el sonido como imagen. Lo que hice fue alterar el circuito para modificar los patrones. Y lo que hace esta pieza es convertir el sonido de la ciudad en tiempo real en patrones geométricos y cromáticos que en cierto modo están relacionados con símbolos, con patrones de culturas ancestrales del continente americano y que todavía siguen presentes en la indumentaria, en las artesanías de muchas culturas originarias o autóctonas de América. Aquí podemos ver la sala a la cual llegaban las personas. Por esa sala pasaron
aproximadamente 3 millones de personas durante el periodo de exhibición. Y en esa sala estaba un micrófono en el cual las personas podían hablar o cantar o recitar poemas y ver cómo el sonido de su voz se traducía en imagen, en estos patrones cromáticos y geométricos. Y al mismo tiempo se instalaron micrófonos a lo largo de la Avenida Paulista que también iban recogiendo el sonido y transformándolo en esta visualización de datos. Lo interesante de este proyecto es que utilizo un aparato analógico, no utilicé tecnología digital, y el otro elemento fascinante de esto es que ese aparato fue concebido en los laboratorios de una compañía que se llamó Atari. Bueno, se llama Atari porque la empresa todavía existe. Y esta es una empresa, es una marca, sí, es una presencia tecnológica que revolucionó nuestra relación con las máquinas antes de las computadoras personales y que promovió también la producción de nuevas tecnologías en los laboratorios y en Atari. Esto se creó no solamente el Atari, que fue el primer videojuego que fue difundido masivamente, globalmente, sino que también se creó la realidad virtual cuando Jaron Lanier trabajaba en los laboratorios de Atari. Y bueno, en Atari también se concibió Apple cuando Steve Wozniak y Steve Jobs fueron contratados muy jóvenes. De hecho, creo que fue el primer trabajo que tuvieron a nivel corporativo y probablemente el último, porque después se dedicaron a producir toda la identidad, la imagen, la tecnología para Apple. Pero entonces es una empresa que marcó la historia de la tecnología y que para mí ha sido fundamental, no solamente para entender qué ha sucedido en los últimos 44, 45 años de desarrollo tecnológico, sino también para propiciar otro tipo de relaciones con estas máquinas que no son las que fueron concebidas originalmente. Es una manera de reusar tecnológicamente, de redefinir su propósito. Y lo que hice fue crear un concepto que se llama retrocycling, retrociclar, que se enfoca justamente en la utilización de tecnologías en obsolencia para convertirlas en objetos de arte. Esto es algo que ha estado presente por muchísimas décadas, desde los años 50 con artistas como Nicolas Schofer o Jean Tinguely, y posteriormente con artistas como Nam June Paik o Robert Rauschenberg. Y que en este momento, después de tantas décadas de producción tecnológica, nos hemos olvidado de numerosísimas tecnologías que todavía pueden ser activadas y empleadas en el contexto cultural actual. La pieza también contiene mi interés en manifestar esa dual relación entre los códigos de programación y el lenguaje natural, que bueno, está aquí
presente de una manera bastante obvia. Y yo creo que sí, que esa relación entre tecnología y lengua es intrínseca, porque la tecnología que utilizamos, la tecnología computacional o la tecnología digital, parte del lenguaje. Y de hecho considero que el lenguaje también es una forma de tecnología, es tecnología. Voy a seguir esto porque ya el tiempo está apremiando, y les voy a mostrar probablemente dos trabajos más. El siguiente trabajo que les voy a presentar se llama Super Atari Poetry. Es una pieza del año 2005 y esta es una instalación que consiste en tres Ataris conectados a tres televisores CRT de tubo de rayos catódicos, en el cual tres personas tienen la posibilidad de cambiar versos que fueron programados en cada uno de estos cartuchos Atari y crear sus propios poemas. Nuevamente aquí vemos cómo la noción de lo social, de lo comunitario, de lo participativo es fundamental en la activación de la pieza. Esto, como el lenguaje y la poesía son canales para transmitir el sentido, no solamente de la obra, sino también mis inquietudes como escritor, como pensador, y también como programador, porque a mí me corresponde hacer no solamente los textos que uno lee, sino también escribir el código y hacer los circuitos de estos cassettes. Todo lo manufacturo en mi estudio. Y bueno, utilizo lenguajes de muy bajo nivel para hacer piezas como esta. En este caso utilicé el lenguaje de máquina, Assembler, y el proceso técnico diría que es bastante complejo para lograr algo tan sencillo, pero es producir una experiencia que se vuelve diáfana para los participantes, porque yo no asimilo a las personas que entran que participan en estas obras como espectadores, sino como participantes. Y bueno, esto es también algo que se ha vuelto natural y común en el contexto de las artes actuales. Las siguientes y dos últimas piezas que quisiera mostrarles tienen un contenido más político. Cada uno de estos trabajos se dirige a un aspecto de nuestra cultura. En algunos casos, como Poetic Alchemy, es la economía. En otros casos, también abordo la religión, la política, ¿no? La justicia. Y esta pieza es un videojuego que hice que terminé de hacer en el año 2002. Es un proyecto que se llama Mission Taliban y es un juego de realidad virtual que emula un videojuego que fue pionero en el contexto de los juegos eh, de visión personal,
que se llama Castle Wolfenstein, Castillo Wolfenstein. Entonces, lo que hice fue intervenir el código fuente de este juego y traducir la historia a lo que estaba pasando en ese momento, que fue la búsqueda de un grupo terrorista que hasta hace muy poco tiempo, pues, sigue creando conmoción en el mundo. Y bueno, lo que ocurre aquí es que la persona que usa este juego se convierte en el expresidente de los Estados Unidos, George W. Bush. El objetivo es conseguir a Bin Laden y en el transcurso del juego va leyendo poemas y textos que escribí después de tener la traumática experiencia de haber visto las torres caerse, porque vivía a muy poca distancia de las Torres Gemelas en Nueva York. Y bueno, esa experiencia directa se tradujo en poemas, y esos poemas se transmitieron y fueron puestos como graffiti en el videojuego. Es una experiencia también inmersiva, interactiva. Cada persona tiene una reacción distinta. Y bueno, el objetivo era ese, encontrar a Bin Laden y aniquilarlo. Pero para lograr eso tenía que leer los poemas. Y en el momento en que uno se detenía para leer los poemas, corría el riesgo de que fuera aniquilado. Entonces era también como introducir a la persona dentro del juego, del metajuego. Y finalmente, quiero hablarles de una instalación que utiliza los datos, la información, de una manera bastante visual. Esto es una instalación que se llama Máxima Seguridad, que hice en el año 98 y que culminé en el año 2004, en el que se revelan los correos electrónicos del fallecido expresidente de Venezuela, Hugo Chávez, y en el cual los participantes pueden navegar los textos y leer información que podría denominarse sensitiva o clasificada, e ir armando una visión de la historia que no necesariamente se hace pública. Y dar cuenta de por qué personas como Chávez, que fue un militar, que asumió la presidencia como un dictador, y que tuvo un régimen autoritario durante su vida. De hecho, la transmisión de poder se hizo de una forma bastante caudillista y autoritaria. ¿Por qué personas como él siguen reincidiendo en el juego político? Y qué tipo de comunicaciones, de información está detrás. Entonces es también hacer visible lo invisible, para obtener conciencia de quiénes somos como ciudadanos, y de cómo nosotros existimos dentro de ese entramado, dentro de esa red. Esta pieza, que tomó pues varios años en formarse a nivel de recopilación de datos, ha estado expuesta en numerosos sitios
del continente americano, de Europa, de Asia, y forma parte de un concepto que yo denominé datagrama. De hecho, en la sección de trabajos hay una sección dedicada a los datagramas, aquí, en el cual yo represento los datos de distintas fuentes de información, en muchos casos como instalaciones inmersivas, donde las personas tienen que adentrarse, agacharse, caminar, ¿no? Recorrer la información. Esto, ahora que lo estoy diciendo, me hace pensar en películas de los años 70 como Tron, donde el personaje entra en la computadora y tiene que navegar todos los programas, la información. Entonces era una manera de hacer físico, de hacer corporal, de corporalizar la experiencia de los datos. Y bueno, hay muchos ejemplos que luego ustedes pueden visitar, navegar. En algunos casos, pues incluso hay videos de las piezas que pueden explorar. Y bueno, y si tienen preguntas, me pueden escribir un correo electrónico en la sección de contacto. Y con mucho gusto podemos seguir la conversación. Así que ahora me encantaría dialogar con ustedes y seguir profundizando en sus inquietudes. Y bueno, tal vez hacer énfasis en aspectos que les interesen. Gracias. Hay líneas de trabajo. Por ejemplo, esta es una investigación, una línea de trabajos, una sección que se enfoca en la consola de Atari 2600 y en la tecnología Atari en general, porque utilizo no solamente el 2600, sino dispositivos que fueron manufacturados con otros propósitos. Pero el Atari ha sido, por ejemplo, para mí un instrumento muy valioso, como bien lo dije antes, para entender la evolución de la tecnología en estas últimas décadas, el impacto de la tecnología, cómo sucede la globalización, porque creemos o tenemos la creencia de que fueron las computadoras personales las que iniciaron esa globalización tecnológica y en realidad fueron los videojuegos. Fue este aparato, ¿no? El Atari, que bueno, tuvo la diseminación y el alcance que ningún otro objeto tecnológico había tenido hasta ese momento, si acaso el teléfono y el telégrafo, ¿no? Pero estamos hablando ya de una semicomputadora. De hecho, el Atari, el acrónimo era VCS, Video Computer System, Sistema de Videocomputadora. Y bueno, fue un momento estelar. Entonces, este tipo de piezas que yo sigo haciendo, porque me sigue interesando esa historia y me sigue interesando el potencial que existe con esta tecnología. Lo considero cuando voy a crear, pero también hay obras que son que tengo en la web, que son piezas de lo que se llama arte en Internet o Internet Art, u obras digitales. Esta es una de las que están ahora en la exposición que se llama Estupidez Artificial, en la cual aparece el rostro de Maduro comiéndose las banderas de Venezuela y defecándolas como emojis de excremento. Y utilizo también un algoritmo
muy primitivo de inteligencia artificial para hacer este juego. Y bueno, las personas tienen la oportunidad de aplastar el rostro de Maduro y acabar con él, pero se repite nuevamente el juego. Entonces, hacer este trabajo tomó mucha reflexión sobre la situación política de Venezuela, porque es una situación muy compleja, muy delicada, muy difícil de abordar. Muchos de mis trabajos exploran esta situación política no desde la propaganda, sino desde la información. Yo creo que la información, la data, ¿no? O los datos tienen el poder de revelar y no solamente de revelar algo que no se quiere decir, sino también de mostrar un aspecto verdadero sobre una situación determinada. Pero bueno, volviendo a esto, entendí que la única manera de lidiar con esa situación tan álgida era haciendo un videojuego, y que ese videojuego emulara utilizando la comedia, cosa que no es muy recurrente en mi trabajo, pero que me vi necesitado de usar ese elemento cómico del excremento sonriente, del excremento feliz, para disminuir el aspecto trágico, ¿no? Y hacer un balance tragicómico, como hacían muy bien los griegos de la polis de Atenas. Y bueno, dependiendo del sistema que yo aborde, los materiales y las ideas se van definiendo. Yo tengo una línea dedicado a una lengua perfecta, o una lengua universal que llamé Perfect Language. Que me parece está en la sección previa acá. Y en este caso utilizo la tecnología de una piedra, ¿no? Y bueno, una piedra puede también servir como un instrumento tecnológico. No es tecnología digital, pero es un instrumento de comunicación, es un instrumento incluso de sanación. Esto es un instrumento de entendimiento de toda una historia, que es la historia de la cultura maya y del lenguaje maya, ¿no? Entonces, claro, para yo llegar a sintetizar una pieza como esta, hecha en jade, tuve que estar un año en Guatemala, trabajar con comunidades mayas, trabajar con arqueólogos, con antropólogos, con historiadores, vincularme con instituciones, hacer todo un trabajo de investigación sobre los glifos mayas, sobre los logogramas. Y bueno, al final se traduce en esto, ¿no? Y bueno, cada contexto, también cada espacio, cada invitación a participar en algún proyecto determina cómo dirigir la obra, qué elementos utilizar, y cuál es el alcance que puede tener para ese espacio determinado. Yo no me relaciono con la tecnología desde lo nostálgico. ¿En qué sentido? En el sentido en que yo no estoy pensando en volver al pasado, sino que estoy pensando la tecnología con una visión consciente sobre el potencial que puede tener una tecnología determinada, que marcó una era determinada y que todavía tiene la posibilidad de manifestar nuevos discursos o de comunicar o de operar para crear una experiencia ya sea estética o plástica o artística. Y bueno, sí entiendo lo que tú estás diciendo de que hay como una circularidad,
Pero si entendemos que el movimiento del tiempo es espiral, esto siempre vamos a tocar, ¿no? Hay como unos puntos de contacto que se han repetido por miles de años. Es decir, si nosotros observamos los experimentos y las máquinas que produjo Arquímedes y la escuela de Arquímedes, en el cual está una computadora analógica que la llaman la computadora de Anticiterra, y vemos la creación de autómatas por parte de Arquímedes. Siglos después, otros creadores como Ismail al-Jazari, muy poco conocido, retomó las escrituras de Arquímedes para llevar a otro nivel la noción de autómata y produjo una serie de ideas y de proyectos muy avanzados, no solamente para su tiempo, sino incluso para nuestro tiempo. Y luego esas ideas fueron tomadas siglos después por Da Vinci. Y él, de hecho, se refirió a Arquímedes como el genio más grande de la historia. O sea, para Da Vinci, el genio más grande de la historia no era él mismo, sino Arquímedes. Pero también retomó las investigaciones de Al-Jazari. En fin, lo que quiero decir, luego en el siglo XVII vemos cómo los autómatas otra vez vuelven a tomar auge y hasta el día de hoy seguimos. Ahora, obviamente, no los llamamos ni autómatas, ni robots, ni nada, sino que es inteligencia artificial. Y yo creo que esas son constantes que naturalmente cambian de forma, ¿no? Cambian de alcance, pero que se han mantenido presentes a lo largo de la humanidad. Cuando pienso en la televisión, yo creo que la televisión está evolucionando, está cambiando, y no solamente está cambiando la manera de hacer televisión, que ha sido magistralmente dirigida, conceptualizada, al punto de que puede ser ya hasta aburrido, ¿no? y predecible. Pero sí hay espacios de investigación, de experimentación, de desarrollo de nuevas tecnologías, en el cual se está redefiniendo cómo experimentar la imagen. La imagen documental, la imagen fílmica, ¿no? El laboratorio donde yo soy investigador, que es el Open Documentary Lab, se especializa justamente en eso, en crear experiencias utilizando realidad aumentada, realidad virtual, realidad mixta, software, experiencias interactivas, para recibir esa imagen clásica convencional del televisor de otro modo muy distinto. Y claro, los lentes se están reduciendo y se están integrando a nuestro cuerpo. Y yo creo que eso también es parte del cambio de paradigma que estamos viviendo actualmente. Sobre las otras preguntas, ¿qué papel cumple lo psicológico? Bueno, para mí lo emocional es esencial, ¿no? Es decir, no solamente lo psicológico entendido como una manifestación racional del humano, sino también la presencia de las emociones que terminan decantándose por nuestra psique. Sí, yo tengo eso muy presente, trato de ser lo más honesto posible con mi experiencia emocional y traducir esa experiencia emocional dentro de la producción final de los dispositivos o de las obras. Y la última pregunta,
qué espero de los lectores que interactúan con mis obras. Yo espero que se tomen el tiempo, porque yo creo que hemos llegado a un punto donde dedicamos muy pocos segundos para recibir algo que a veces necesita muchos minutos o incluso horas o incluso días. Y bueno, yo no solicito ni días ni horas, pero sí tomarse tiempo frente a cada trabajo para poder absorber lo que la obra quiere comunicar, lo que la obra potencialmente puede dar a esa persona. Y lo que últimamente yo anhelo es la transformación de esa persona a través de su percepción, a través de sus modelos de pensamiento, de su razón, de sus emociones. Una activación. Y para mí esa activación es la medición exitosa de cualquiera de mis trabajos. Si eso se produce, entonces he logrado mi cometido como creador.